Y bueno, ya que tenemos ya conocemos un poco de lo que son los recubrimientos industriales, ahora sí, vamos a hacer algo rápido en lo que es el proceso de aplicación, ¿no? Este proceso de aplicación de los recubrimientos que nosotros debemos proteger son en cuatro etapas, ¿no? Lo primero que es la etapa de pre-preparación de superficie. Esta etapa de preparación de superficie, ¿en qué consiste? Primeramente, antes de pasar a todo el proceso que tiene que llevarse, primeramente tenemos que eliminar los restos de calderería y los contaminantes sean visibles y no visibles, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, como vemos la primera imagen de la derecha, obviamente que cuando hacemos los trabajos de soldadura, pues quedan las rebabas, ¿no? Los chisporroteos que quedan del material del material de aporte a la hora de hacer la soldadura. Entonces, esto se queda impregnado en la superficie. Este tipo de resto tenemos que eliminarlo porque al final eso no hay una muy buena adherencia entre el sustrato y ese pequeño resto, ¿no? Y eso puede ocasionar que cuando pintemos simplemente eso se desprenda y ya nos deja una zona expuesta sin haberlo, sin querer, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos que hacer aplicar herramientas de poder necesarias para poder eliminar estos restos que nos eviten alguna falla a futuro, ¿no? Y cuando hablamos de contaminantes visibles y no visibles, nos referimos, por ejemplo, en visibles, obviamente el polvo, eh, la grasa, por ejemplo, que podemos ver, eso tenemos que eliminarla, ¿no? Y no visibles se refieren a las sales solubles. A veces, dependiendo de dónde estemos nuestro taller, o la fabricación o la instalación de nuestra estructura, si estamos, por ejemplo, en la costa siempre es una zona de alta salinidad, ¿no? Por ser un ambiente marino, y por ende, estas sales se depositan en la superficie y estas pueden ocasionar si no lo eliminamos y lo pintamos de frente, pues van a ocasionar unas fallas prematuras, ¿no? Que se llama ampollamiento osmótico en muchos casos, ¿no? Y esto va a generar problemas durante el servicio, inclusive antes del servicio, ¿no? Es por ello que la estructura previamente se tiene que lavar, ¿no? Para eso se utilizan detergentes, en este caso ya biodegradables, ¿no? Lo más recomendable para no contaminar tampoco el medio ambiente, ¿no? Una vez que ya hemos lavado y hemos retirado todos los contaminantes que no deben estar en una estructura metálica, pues ya viene lo que es la etapa de preparación de superficie, ¿no? Tal como dice ahí mismo, pues esta etapa consiste en la adecuación, ¿no? En adecuar mi superficie metálica para que ya pueda recibir el recubrimiento, ¿no? Con el cual se va a proteger. Para ello debemos cumplir con el grado de limpieza que se establece según el proyecto o la especificación técnica del proyecto, ¿no? Para esta preparación de superficie tenemos, tenemos diversidad de métodos para realizarlo, ¿no? Desde, por ejemplo, una lija, que se conoce como limpieza manual nada más, hasta herramientas de poder, como los esmerilados, ¿no? Y ya tenemos ya métodos mucho más especializados, ¿no? Como es el chorro abrasivo, como vemos en la tercera imagen, chorro abrasivo en seco, tenemos el chorro abrasivo en húmedo, como en la línea de abajo, como en la imagen de abajo, o sino también el water jetting, ¿no? Existen otros métodos más, como preparación de superficie por tratamiento químico, eh, tenemos mmm, inclusive hay otros métodos, ¿no? Con hielo seco, por ejemplo, o sea, ese tema de preparación de superficies también es bastante extenso para podernos explayar, ¿no? Pero aquí solamente los menciono como para que tengan noción que cuando se habla de preparación de superficie, justamente se hablan de este tipo de método, de formas de realizar, ya sean de forma manual o con equipos ya más industrializados. Y obviamente lo que se quiere conseguir con esta preparación de superficie es, como había mencionado, como lo menciona, ¿no? Debemos cumplir con el grado de limpieza, ¿no? ¿Y qué son los grados de limpieza? Pues es el nivel de limpieza con el cual voy a llegar dependiendo del método que estoy aplicando para preparar la superficie, la aplicabilidad de la superficie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una imagen, digamos, estos son de unos, como le digo, de una plantilla comparadora, unas imágenes prácticamente de cómo debería quedar nuestra superficie en función al método que hemos aplicado, ¿no? Estos son nosotros llevamos los visuals de la SCPC, te proporciona, obviamente que se tiene que comprar,
en la cual te muestra, digamos, para que cuando uno vaya a inspeccionar lo puedas hacer, puedas comparar, ¿no? Y puedas decir con qué grado de limpieza es la que estás llegando y si estás cumpliendo o de repente te falta realizar un poco más de limpieza, ¿no? Una vez que ya hacemos la preparación de superficie, pues ya pasamos a la parte de la aplicación de recubrimiento, ¿no? Esta es una etapa obviamente muy importante porque se determina aquí la durabilidad del sistema de recubrimientos, además de que puede ser el momento en el que se puedan inclusive generar las fallas. Eh, para la aplicación de recubrimientos, también igual, tenemos diferentes métodos de aplicación, ¿no? Desde la más conocida, por ejemplo, por nosotros, la más básica, que es una brocha o un rodillo, hasta las más industrializadas, ¿no? Que ya tenemos, por ejemplo, estos son con el vaso de succión, tenemos el vaso por gravedad, tenemos la olla a presión y o los llamados equipos airless, ¿no? Para un tema de para por los proyectos obviamente, de grandes dimensiones, se utilizan generalmente, principalmente se utilizan los airless, ¿no? Es el producto que los más utilizados para el nivel industrial porque por su mayor productividad, obviamente, ¿no? Y mayor avance, ¿no? Y por ende son los más utilizados, ¿no? De ahí vienen las ollas de presión también son altamente productivas, pero tienen también sus ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y, por ejemplo, ya tenemos los otros que podríamos utilizarlos ya para producciones de menor índole, o por ejemplo, cuando ya queremos hacer ya no solamente aplicaciones grandes, sino para tema de resanes, pues podemos ver con qué tipo de otros sistemas poderlos realizar, ¿no? Ahora también hay, aparte de estos que como que estoy mencionando, hay otros equipos ya, también otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo hay equipos, los airless también tienen sus derivados en el tema de, puedes encontrar los airless neumáticos que trabajan a base de aire o eléctricos, ¿no? Inclusive gasolineros, todo va a depender de a quién se va a adecuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Obviamente, imaginen si estamos dentro de una refinería, eh, ahí obviamente un equipo gasolinero no es el más adecuado por el tema de riesgo de explosión, ¿no? Ahí puedes utilizar de repente uno de tipo neumático o eléctrico. Pero imagínate si vas a hacer un mantenimiento en un sistema de un gasoducto, ¿no? Si estás en zona de selva, en la zona de desierto, digamos, donde no tienes ni siquiera electricidad, un punto donde anclarte de corriente o de o un compresor, imagínate, ¿no? Puedes llevar un compresor, pero imagínate toda la logística que te va a ocasionar el gasto de estar llevando todo un equipo de compresor de aire hasta determinado punto, ¿no? En una zona desértica. Entonces aquí obviamente lo más viable es un equipo del tipo gasolinero, ¿no? Que funciona, creo que sería mucho más práctico, ¿no? Por decirlo así. Ahora también hay máquinas mucho más especializadas, por ejemplo, hay productos de recubrimientos que ni bien se unen, prácticamente el componente A con el componente B, pasan 1 o 2 segundos y ya se armó la película de pintura, ¿no? Que es el caso de las poliurias, por decirlo. Es un ejemplo, ¿no? Estos productos, o sea, no los puedes aplicar con un recubrimiento, con un sistema normal, porque si ni bien tú mezclas en un balde el producto A con el producto B, ya la película se te armó, ya se hizo duro y ya no va a pasar por la máquina, ¿no? Entonces, para ese tipo de productos hay equipos especializados que son especializados como nosotros llamamos, eh, plurales, equipos plurales, ¿no? En donde tienes el equipo prácticamente, la pintura se va a unir justamente en la punta de la pistola, ¿no? Y justo al momento de aplicar, ¿no? Que salga, digamos, a la salida de la pistola de aplicación, para que llegue a la superficie y prácticamente ya que llegue seco, ¿no? Entonces, ahí para ese tipo, esas tecnologías se están diseñadas justamente para este tipo de productos o este tipo de recubrimientos, ¿no? Y por último tenemos el tema de la inspección final. En la inspección final, obviamente, es la etapa del proceso que consiste en verificar, ya sea de forma visual o con instrumentos de apoyo, que la película de recubrimientos cumpla con los requisitos solicitados por el proyecto o por la especificación del proyecto, ¿no? Como vemos en las imágenes, tenemos que hacer la medición de espesores para ver si cumple con lo que estamos pidiendo, o como en la derecha, que este es un equipo para medir
discontinuidades en la película, ¿no? Para verificar de que no haya ninguna zona expuesta al acero y se pueda generar ahí corrosión, ¿no? Porque a veces hay puntitos tan pequeños que uno a la simple vista no los puedes observar, pero con estos equipos te ayudan bastante para poder determinar que ahí hay un punto donde no ha llegado muy buena la aplicación, ¿no? Y obviamente se tiene que ver de forma visual, ¿no? No haya chorreaduras, de que de repente no se vea algunos defectos como piel de naranja, todo ello, ¿no? Y bueno, el control de calidad es obviamente muy importante en todo este proceso, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el proceso tiene 4 etapas, pero en cada etapa obviamente eh, hay controles de calidad que uno los debe desarrollar, ¿no? Por eso que asegurar una buena aplicación es importante en un proyecto, ya que de exigir algún defecto o falla podría minimizar o eliminar la protección otorgada por el sistema. Y bueno, aquí solamente a grosso modo, son algunas de las pruebas que se desarrollan, unas pruebas de control de calidad que se deben desarrollar durante el proceso, ¿no? Como por ejemplo en la etapa de pre-preparación de superficie, como habíamos mencionado, que es la etapa inicial, pues aquí las dos imágenes son las que se utilizan, este es un instrumento de lámpara negra que nos ayuda a poder detectar, digamos, grasa y aceites que no podemos observarlas a simple vista. Con esta se mide, la segunda imagen este es un pequeño parche en el cual se utiliza para poder medir los niveles de sal en la superficie, determinarlos. En la preparación de superficie, se ve el tema del perfil de rugosidad, el nivel de polvo antes de aplicación, y cuando estemos durante la aplicación, obviamente se tiene que controlar mucho el tema de condiciones ambientales, porque los productos los recubrimientos, en su mayoría, no digo todos, pero en su mayoría, tiene te dicen ciertas restricciones, como por ejemplo, y eso lo vamos a ver en la ficha técnica de un recubrimiento, ¿no? Que te dice que el recubrimiento debe ser aplicado a una humedad relativa no mayor a 85% y que la temperatura de superficie con la temperatura de rocío no sea menor a 3 grados, ¿no? Son las restricciones más básicas para la aplicación de un recubrimiento. Ya se han desarrollado recubrimientos que se saltan, digamos, este tipo de condiciones que pueden aplicarse inclusive a 100% de humedad o sobre superficies prácticamente húmedas, ¿no? Pero va a depender, como dije, pero va a depender mucho a qué función va a cumplir en el servicio, ¿no? Y qué tipo de recubrimiento entonces va a ser idóneo para ese tipo de trabajo, ¿no? Y obviamente hay equipos especializados para poder medir la adherencia que se tiene entre el recubrimiento y la estructura metálica y equipos como estos para medir las discontinuidades, ¿no? Para verificar de que no haya ningún pequeño punto suelto por ahí que no se haya aplicado, ¿no? Eso sí. Entonces, como lo podemos ver, los tratamientos de superficie y la aplicación de recubrimientos protectores son un proceso generalmente muy costosos, ¿no? Pero esenciales para el proceso de protección de un activo. Y estas son tareas críticas cuando la superficie obviamente se va a encontrar expuesta ¿no? a un tipo de ambiente hostil, ¿no? En este caso, ¿no? Los ambientes hostiles generalmente son prácticamente cuando están en condición a zona marina o sobre todo cuando están en proceso de inmersión, ¿no? O enterrados, ¿no? Eh, es por ello que para este tipo de procesos existen especialistas, ¿no? Los llamados inspectores, ¿no? Que son estos inspectores especializados son empleados para poder hacer la verificación de la calidad del trabajo y para asegurar obviamente al cliente que la tarea que se ha realizado en cada etapa está cumpliendo con la especificación o los estándares que se están requiriendo para este proyecto, ¿no? Determinado, ¿no? Y obviamente ver que también se cumplan con las hojas técnicas del fabricante de pinturas, ¿no? Entonces, por ende, el especialista, el inspector en recubrimientos, es responsable de asegurar, obviamente, el cumplimiento de la especificación. También el inspector también debe obtener, leer y comprender justamente la especificación técnica de recubrimientos. En los proyectos a veces quedan muchos vacíos, a veces
a veces no se toma mucha importancia en la parte de los recubrimientos anticorrosivos. Es por ello que el inspector tiene que leerlo para poder entender bien y saber, digamos, si hay algo que no está muy claro, pues poderlo manifestar en la mesa de trabajo y definirlo, ¿no? No cuando ya estemos en pleno campo y ya estemos en pleno desarrollo, pues eso puede ocasionar, digamos, paradas en los trabajos, ¿no? Nosotros como inspectores, obviamente podemos desarrollarnos en las industrias, por ejemplo, marina, petroquímica, tuberías, ¿no? Construcción en general, nuclear, inclusive también hay especialistas en ese tema, ¿no? Entonces, ya un inspector con el pasar del tiempo, pues se va especializando en una determinada industria, ¿no? Uno puede manejar inclusive varias, ¿no? Pero siempre va a haber una en la cual se destaque más con referente a las otras, ¿no? Y bueno, así como me habían preguntado con el tema de las nanotecnologías, pues igual, aquí los recubrimientos, eh, como había mencionado, o sea, ya se está investigando, ¿no? Es por ello que, como se menciona, ¿no? Que, como sabemos, la tecnología es algo cambiante, ¿no? Hay desarrollos nuevos, ¿no? Y siempre va a haber nuevas cosas, ¿no? Continuamente, ¿no? Entonces, en la parte de la industria de los recubrimientos, o sea, no es ajena a ello, ¿no? Y es por ello que también hay estándares que se van modificando, se van actualizando conforme van apareciendo nuevas tecnologías, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para el tema de medición de espesores, las empresas que se dedican a fabricar este tipo de instrumentos para la medición de la calidad, ¿no? En este caso de un medidor de espesores, ya no se hacen de forma puntual, sino como una especie de barrido, ¿no? Que te ayuda, digamos, para abarcar mucho más área más área, digamos, de medición, pero obviamente las normas, al salir estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de medir, pues se han actualizado y han sacado han actualizado su norma para poder, digamos, decir cuál es el procedimiento para medir ya con este nuevo equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es algo que se desarrolla, ¿no? Y bueno, siempre hay que estar pendiente de las nuevas tecnologías, incluyendo ya sea como había mencionado, como los instrumentos, las regulaciones que hay, los estándares, siempre de forma continua, ¿no? Y en consecuencia, mejorar la durabilidad del sistema de recubrimientos se constituye en un factor fundamental para un ahorro de costos presentes y sobre todo futuros, ¿no? Muchas gracias. Espero que esta información haya sido bastante útil para todos ustedes. La verdad que he buscado la forma de cómo eh, eh, hacer la información un poco más concisa. La verdad, esto yo lo desarrollo en un curso prácticamente de 10 a 12 horas, porque es entrar, digamos, en cada proceso, ¿no? El detalle es para sacar muchas más horas de explicación, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, lo que he querido es tratar de eh, traerlo lo más conciso para que tengan un panorama de qué consiste esta parte de la ingeniería, ¿no? Que se necesita bastante en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Desarrollarlo con mayor auge, ¿no? Bueno, eso sería todo de parte mía. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a los jóvenes profesionales argentinos por esta oportunidad, ¿no?